El hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué podemos sacar del hombre? No es de poca relevancia, ¿no es cierto?, en la Escritura esta palabra. ¿Ah? Y podríamos decir, es todo un tema. Su nombre se encuentra, su nombre de origen, podríamos decir, ¿no? No el nombre que Pepe, Mari, Roberto, Yuyi, bueno. El nombre aparece 2142 veces, puede haber alguna diferencia en las escrituras, ¿no? En la Biblia. Ustedes saben que recién cuando supe que iba a tener que tomar el mensaje, me puse a revisar un poco esto y a sacar algunas conclusiones también, ¿no? Cuando Dios hace la creación, toda la creación está lista y Él, digamos así, imaginativamente, habrá mirado alrededor y ¿para qué es esto? Habrá dicho, ¿no? ¿Qué propósito tiene, qué objetivo tiene todo esto sin alguien que gobierne sobre esto? Y cuando llegamos a Génesis, capítulo 2, verso 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dice que ya estaba todo listo, ¿no? Y hasta había un vapor que subía de la tierra y llegaba a la tierra y los frutos seguros que ya había. Y dice, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hágase la pregunta usted, ¿no es cierto? Y yo, hermanos, ¿qué de esta gran creación, de todo lo que Dios ha hecho sin el hombre? ¿Ah? El principal objetivo para Dios, ¿no es cierto?, es el hombre que ha puesto sobre la creación. Y ese hombre somos usted y yo, mujer y hombre, ¿no es cierto? Como lo declara la palabra. Así que ahí tenemos el hombre, unas 2142 veces aparece su nombre o la expresión hombre en la escritura. El hombre fue creado para reinar, hermanos. Fíjese, dice que Dios le dio dominio sobre todas las cosas, ¿no? Y por eso dice que él, al tener ese dominio, puso el nombre de los animales y cada cual como se llama es lo que el hombre puso, ¿no? Dios creó las cosas, pero Dios, el hombre le puso el nombre, ¿no es cierto?, a todos los animales. Así que el hombre estaba para reinar sobre todas las cosas, creado para reinar, pero el pecado, ¿sabe qué? Lo hundió en la esclavitud. Desgraciadamente, mire, si no hubiera sido por el pecado, lo que podríamos ser nosotros, ¿no es cierto?, en semejanza de lo que somos. Porque todo aquel que hace pecado, dice, es siervo del pecado. ¿Ah? Vamos a Juan capítulo 8, verso 34. La escritura dice así. Juan capítulo 8, versículo 34. Dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pasaje está hablando, ¿no es cierto? Dice que la verdad os hará libre. Mire la diferencia, ahí notamos, ¿no? La verdad, ¿no es cierto?, que escrito nos hace libre del pecado, pero el pecado, dice, hace esclavo al hombre. Podemos notar, ¿no?, en el ser humano, ¿no es cierto?, cuando vemos una persona dada al alcohol, es esclavo del alcohol. Una persona dada al vicio del cigarrillo, es esclavo del cigarrillo. Me gusta un hermano, ¿no?, que predica de Estados Unidos, se me fue el nombre, y dice él, hay hombres que son esclavos, ¿no?, de una cosita así, un cigarrillo. Fíjese usted, el hombre es esclavo del sexo, el hombre es esclavo del adulterio, que Dios dice que no le agrada. El hombre es esclavo de tantas cosas, ¿no?, por causa del pecado. Somos esclavos. Y aún los creyentes debemos tener cuidado, ¿no es cierto? Y lo digo por mí, hermanos, porque estamos en el cuerpo de pecado. Y como dice el dicho popular, la cabra al monte tira. ¿Ah? Así que la tiranía de nuestro ser no deja de llevarnos, ¿no es cierto?, a la inclinación del pecado.
pero gracias a Dios que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Pablo decía por allí, el bien que quiero hacer, ese no hago, y el mal que no quiero, ese hago. Pero gracias por Jesucristo, dice, el que nos puede librar. Por lo tanto, y como tal, necesita el hombre emancipación. Acá hay un momentito. Ahí está, gracias. Emancipación. ¿Qué quiere decir esta palabra? Poder ser liberados, rescatados. ¿Y por medio de qué podemos ser liberados? Dice Isaías 59:20. Vamos al Antiguo Testamento. Al libro de Isaías. Si hay alguno por ahí de los participantes, léalo, hermano. Es lindo participar, ¿no? ¿Escucha alguno? Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Muy bien, Mimi. ¿Quién es nuestro emancipador, Mimi? A ver, ya que leíste el versículo. ¿Quién es nuestro Redentor? Te lo hago más fácil. Jehová. Señor, el Señor Jehová. Exactamente. Ahí tenemos un ejemplo, 59:20. San Lucas, otro hermano, 1:68. San Lucas, capítulo 1, verso 68. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Muy bien, muchas gracias. Qué bonito versículo, hermanos. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y ¿sabe qué? Podríamos decir que esto se refería a Israel, tanto lo que leímos en Isaías como en Lucas, pero el Señor también ha venido a ser nuestro Redentor, hermanos. El sacrificio propicio, cuando dice y habla de propiciación en la Escritura, habla de un sacrificio, ¿no es cierto? Agradable delante de Dios, y ha venido a ser nuestro Redentor. Y vendrá el Redentor, el Señor Dios, nos ha visitado y ha hecho redención. Fue el único propósito que traía el Señor Jesús, de venir a redimir lo que se había perdido. Eso éramos nosotros, yo y usted, hermanos. Y no podía soportar el Dios de los cielos, ¿no es cierto?, que esto siguiera así. Y en medio de la eternidad, en aquel día dijo, basta, y envió a su Hijo para que fuéramos redimidos. ¿No habrá gratitud en nuestros labios? Cada día que nos levantamos, hermanos, debería haber una nota de gratitud, decir, gracias, Señor, porque soy tu Hijo. Con esto hemos adorado a Dios. Con esto hemos alabado a Dios. Con la venida de Cristo, quiso Dios poner fin a la esclavitud. ¡Qué bendito Dios! Quizás no nos dábamos cuenta cuando estábamos en el mundo. Sentíamos el agobio del pecado, ¿no es cierto? Aquello que nos llevábamos sobre nuestras espaldas, porque dice que el que hace pecado es esclavo del pecado, como miramos al principio. Y el pecado pone en esclavitud, hermanos, en agobio. Tal es así que hay muchas personas que han llegado a Cristo, ¿no es cierto? Y cuando han venido a Cristo, vienen con esta expresión. Llegué y toqué fondo, dice. Mi vida no da más. Por eso el Señor hace la invitación. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es una carga, un peso. Bendito nuestro Dios, ¿no es cierto?, que ha venido para darnos libertad, para darnos gozo, para saber que tenemos esperanza, que tenemos paz, que si un día partimos de esta vida, ¿no es cierto?, hemos de asistir a la cita de nuestro Dios, cuando Él nos está esperando en ese cielo todo precioso. Vamos a seguir. Todo depende si el hombre lo quiere o no.
¿Ah? Porque nosotros somos hechos con libre albedrío, hermano. Esto quiere decir potestad de obrar por reflexión y por elección. Qué inteligente es aquel hombre, ¿no es cierto? Aquella persona que cuando se le habla de Cristo, reflexiona sobre su vida y sobre estas cosas. ¿Ah? Y toma una decisión. Toma la decisión por Cristo o toma la decisión en ese libre albedrío, ¿no es cierto?, de quedarse como está. Él lo puede hacer. Dios no es una opresión para la persona, porque Dios tiene libre albedrío. Dice que Él hace como Él quiere o como Él le place. Así que nos ha hecho a su imagen y semejanza. Pero en todo esto Dios está poniendo, ¿no es cierto?, y presentando delante de nosotros como en una fuente un buen manjar. Y te dice y nos dice qué vas a hacer, ya sea inconversos a creyentes, porque a veces los creyentes vivimos equivocados, porque somos hijos de Dios, podemos hacer lo que queremos. Y sin embargo la Biblia no dice eso. Para obtener el beneficio de la vida cristiana, Dios nos marca algunas cosas como ya vamos a ver más enseguida. Libre albedrío, antojo o capricho. Bueno, ahí tenemos un pantallazo de la condición del hombre, hermanos. Dios nos hizo totalmente perfectos, libres, pero luego, por causa del pecado, hemos sido esclavizados. Ahora yo brevemente quisiera mirar algunas cosas acerca del hombre en el libro de los Proverbios, capítulo 12. Vamos a ir compartiendo la lectura porque lo vamos a leer todo el proverbio. Capítulo 12 de Proverbios. Yo leo un versículo o dos y luego el que quiera continuar, hágalo con libertad, hermano. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Ustedes saben que estaba mirando ahí en Deuteronomio, justo cuando hacíamos la escuelita de los niños, y estaba buscando un versículo relacionado con el pensamiento que daba Víctor, y me encontré con las leyes. Deuteronomio es una segunda copia, podríamos decir, del Levítico. Ya se recordar las leyes civiles, leyes espirituales, leyes matrimoniales, leyes laborales, todo para los hombres, ¿no? Y encontré un versículo ahí. Dice, cualquiera que tuviera dificultad, vaya a los sacerdotes o a los jueces del pueblo a pedir consejo. Y el que fuere, dice, rebelde al consejo del sacerdote o eso, dice, debía morir. Y así se sacaba el tropiezo del medio. Qué importante es, hermano, tomar el consejo. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Creo que mientras vamos leyendo, vamos notando la diferencia en lo que es el hombre, pero entre un hombre y otro hombre. Siga otro, hermanos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de lo justo no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios transformará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que se une a vagabundo carecerá de entendimiento. Codicia el malvado la red de los malvados, pero la raíz de los justos da fruto.
El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aún pasará lo que ha cazado, pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Si usted ha prestado atención, ¿no es cierto? Es una continua diferencia que el Señor va haciendo por su espíritu y el escritor de este pasaje, ¿no? Entre el hombre impío y el hombre justo. Y se dio cuenta cuántas veces menciona al hombre, ¿no? Va poniendo el hombre tal, ¿ah? Así que no es difícil entender este capítulo. Yo no voy a tener una meditación sobre todo el capítulo, solamente sobre 2 o 3 versículos para poner en expectativa delante de nosotros, ¿no es cierto?, el provecho que el hombre puede tener de su vida. En sí, todo el capítulo se refiere a la diferencia que hay entre la postura de un hombre y la postura de otro hombre, ¿no? El hombre que actúa bien, el hombre con justicia y el hombre de pecado. O sea, lo que el hombre ha escogido reconstruir, puse yo así, en su vida. Es importante esto, hermano, porque según hagamos nosotros, ¿no? Hay otro versículo que está en los Proverbios también, dice, según el pensamiento del hombre, según es él. Qué importante es esto, ¿no? ¿Qué reconstruimos en nuestra vida? Según lo que sembramos, dice también, es lo que cosechamos. Y así vamos recaudando, ¿no es cierto?, información a través de la palabra, que según nuestros hechos, hermanos, van a ser los resultados positivos o negativos para nuestra vida. ¿Ah? Y no me detengo a leer otra escritura como Deuteronomio 28 y tantas otras escrituras, ¿no? Así que lo que el hombre haya decidido reconstruir en su vida, ese será su resultado. Porque quiero decir que todo puede aceptarse, ¿no es cierto, hermanos, según esto, o todo puede rechazarse. Ya lo dijimos al principio, ¿no? Dios nos ha hecho con libre albedrío. Queremos una cosa, Dios no nos obliga. Queremos otra, tampoco nos obliga a tal cosa. Solamente que encontramos en su palabra cuál es la ventaja para el hombre, ¿no es cierto? Y cuál es la desventaja. ¿Ah? Dice que allí por Deuteronomio también y en Romanos dice, yo hoy pongo delante de ti la vida y el bien. Escoge pues la vida y el bien para que vivas. Dios nos aconseja siempre el bien. Es la parte buena. Pero el hombre somos tan rebeldes, ¿no es cierto?, que conociendo aún lo positivo del bien, muchas veces caminamos por el lado del mal. De acuerdo a ello, será la calidad de vida
que el hombre obtendrá. Qué importante como creyentes, hermanos. Qué importante es honrar a nuestro Dios con nuestra forma de vivir. Él quiere pagarnos de la mejor forma. Él quiere darnos las mejores cosas. Él quiere ser, ¿no es cierto?, el respaldo de nuestra vida. Según hagamos conforme a la Escritura y obedeciendo a ella, ¿no es cierto?, seremos bendecidos. Y cuando digo bendecidos, fíjese que Dios bendice, ¿no es cierto?, no solamente la vida espiritual, sino en todas las cosas. Así que de acuerdo a ello será la calidad de vida que el hombre obtendrá, o para bien o para mal, o para dicha y felicidad, ¿no es cierto?, o para desdicha y para desgracia. ¿Puede desgraciarse un creyente? Yo diría que sí. Seguramente si no profundiza en pecados que la Biblia dice, ¿no es cierto?, que no ha de perder su salvación, porque el creyente que es salvo no pierde su salvación, pero puede ser muy perjudicado en su vida, ¿no es cierto?, cuando cae en pecados profundos. Y bueno, si son pecados que la Biblia dice que Dios no los acepta, será que será un convencido o no, y no un renacido. Así que la Biblia hace la diferencia, hermanos, o para buena influencia en la familia, en lo social y a nivel general y en la iglesia, o fuera de ella, o para avanzar en lo espiritual, moral y material, hermanos, en la medida justa, o para quedar estancado. Y lo peor, retroceder, y a veces sin esperanza de recuperación. Ha habido hermanos y ha habido vidas, ¿no es cierto?, que han caído tan profundamente en el pecado. No han querido aceptar el consejo, hermano, el llamado de Dios. No han querido volverse atrás, que han perjudicado tan profundamente sus vidas. Dice un himno allí, en los himnarios que tenemos nosotros, aquel famoso himno que dice, he de ir sin ningún fruto, de ver a Cristo así. Este era un hermano que nunca quiso ceder en lo que era la bebida y el alcohol. Dice que cuando muere o antes de morir, él alcanza a escribir este himno. Soy salvo, voy a ver a mi Señor. Pero dice, no le llevo ni un trofeo ni servicio de valor. ¿Será usted y seré yo esos los que nos presentemos así en la presencia del Señor? Ojalá no, hermanos. Ojalá no, por favor. Algo que le llevemos al Señor. Una vida de obediencia, ¿no es cierto?, nos ha de ser prósperos en la vida cristiana. En fin, ¿cuánta más podríamos decir, ¿no es cierto? Quisiera en una humilde consideración, pero con convicción en el espíritu, considerar Proverbio capítulo 12, ¿no es cierto?, y algunos versículos. Encontramos algunos aspectos sobre la vida del hombre. Verso 3. Mire lo que dice. El hombre no se afirma por medio de la iniquidad, de la impiedad, mas la raíz de lo justo no será removida. El hombre no se afirmará, perdón, voy a leer bien otra vez, por medio de la impiedad, mas la raíz de lo justo no será removida. Quiere decir que el hombre, por medio de la impiedad, no le servirá de seguridad ni de afianzarse, hermanos, en su vida. La impiedad nunca puede llegar, usted ve hoy mismo la gran discusión que tenemos en los gobiernos, en los dirigentes de gobierno, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta, hermanos, cuántas veces lo mencionamos y cualquiera se da cuenta, cuánta impiedad corre. Y esto no hace que los gobiernos sean firmes, que sean creíbles. Y el Señor lo declara, ¿no? Dice, no le servirá la impiedad de seguridad ni de afianzarse al hombre. Impiedad, todo lo contrario de piedad. ¿Quién es aquel hombre que es pío? El hombre que teme a Dios, el hombre que dice que obedece a los mandamientos y guarda los mandamientos de Dios. Es un hombre que es pío, una mujer que es pía, un hombre temeroso de Dios. Verso 14 para ir corriendo. El hombre será saciado del bien, del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Fíjese qué valor tiene hasta las buenas palabras. Producen cosecha de calidad. Buen fruto. ¿Quién son estos?
Dice, tienen prudentes consejos, conversaciones edificantes. Bueno, cuando digo esto, yo lo digo por mí mismo, hermano. Me acuerdo el fin de año cuando escuchaba a Ariel, ahí no lo olvido, ¿eh? Y él pedía perdón, dice, hermano, si uno que a veces dice un chiste y no es bien entendido, por lo cual pido perdón. Qué acertado, yo también, yo me uno al pensamiento de él. A veces uno sabe decir, los otros días me dice mi señora, ¿para qué dijiste eso, Pepe? Ay, y después me quise agachar así. Pero no era con mala intención, pero a veces no puede ser bien entendido, ¿no? Y yo dije, para mí, qué cuidado tenéis que tener, Pepe. Me cuesta. Estoy pidiendo al Señor, ¿no es cierto?, que me ayude. Pero qué bueno es, hermanos, ¿ah? Ser prudente en nuestras conversaciones. Hoy hablaba Víctor, ¿no? De lo que son las palabras. ¿Ah? La palabra es como miel, la palabra es como martillo, a veces la palabra es dura, ¿no? A veces la palabra en nuestras bocas tiene que ser firme. Dice, fieles son las palabras del que hiere, pero importunos los besos del que aborrece, dice también el proverbio. Pero deben ser, ¿no es cierto?, con la mejor intención de ayudar, de prosperar y de sanar en nuestros semejantes. Los sabios consejos dejan trayectorias en la vida, aún en la ausencia de nuestra persona. Vamos a un versículo conocido, Apocalipsis 14. Porque esto también, las buenas palabras, entra dentro de lo que son las obras nuestras, hermanos. Apocalipsis 14:13. Estos son de personas que ya han partido a la eternidad y que gozan de la salvación junto a Cristo. Y dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, le dice a Juan, bienaventurados de aquí en adelante los muertos, que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Ah? ¿Cuánto hay que clamar? Yo siempre pienso, y lo hago en lo personal, digo, oh Señor, que si no has venido antes, ¿no es cierto?, y me tocara partir junto a mis hermanos, ¿ah?, a la presencia tuya, que haya alguna palabra de aliciente, alguna palabra, ¿no es cierto?, de recordación en cuanto a lo personal. Y ojalá pido al Señor que sean todos mis hermanos. ¿Ah? Que se pueda decir en aquel día, el hermano tal cosa, ¿ah? Aunque no nos gusta hacer mucho halago de la persona que parte, ¿no es cierto? Pero que quede un buen sabor, ¿ah?, en nosotros. Yo me acordaba cuando saludaba a Juan por la partida de su mamá y su papá. En 2 semanas, hermanos, se fueron los dos. Y me dijo, Pepe, nos quedó un grato recuerdo. Todos nos llaman y saber que, a pesar de sus errores, ellos testificaron y trabajaron para el Señor. ¿Ah? Hace poco despedimos a don Enrique, ¿no es cierto? Y nos quedó una satisfacción, como él siempre decía, ¿no es cierto? Era uno de los primeros convertidos, testimonio del pueblo. Qué lindo, hermanos, tener un buen recuerdo en nuestra partida. Que sea así. Ruego al Señor en esta hora que nos dé, ¿no es cierto?, la capacidad para vivir vida, que por lo menos podamos llevar una alforja llena de buenos recuerdos. Voy terminando, ¿no es cierto? Verso 18. El versículo 18. Hay hombre cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Bueno, también sigue medio en lo mismo, ¿no? La lengua, dice la Escritura, fíjese lo que es la lengua, ¿no? Dice que es muerte o vida. Tanto poder tiene la lengua, hermanos, en nosotros. Dice Santiago, por allí no lo he anotado, ¿no? Dice que una fuente no puede echar agua a la vez, dice aguas amargas, ¿no es cierto? O aguas dulces. ¿Ah? O dice una cosa o dice otra. La lengua es muerte o vida. El poder de la vida, dice, del hombre en la lengua. Veneno o medicina, según se use, una calumnia, hermanos, un susurro. ¿Ah? Puede llegar a destruir a otra persona. ¿Y cómo es esto? Una cosa es hablar de algo real que pasó con o en una persona. Otra es comentario falso
Esto rompe lazos de parentesco y de hermandad cristiana, hermanos. ¿Ah? Las calumnias despiadadas por celos, por envidia. ¿Ah? Sin embargo, hay palabras que curan incluso físicamente. La medicina, fíjese, considera la positiva de la logoterapia. Yo si le preguntara a mi señora, a las chicas o a los muchachos que tienen más conocimiento de esto, me lo iban a descifrar. Pero yo, como soy medio testa, medio burrito, me fui al diccionario. A ver, ¿qué quiere decir logoterapia? No le encontré esta palabra así compuesta con las dos palabras. Pero me aparece logo, dice palabra. Y ahí me indica terapia, ¿no es cierto? Terapeuta. Una persona, ¿no es cierto?, que con sus palabras y con su terapia puede ayudar a otra persona que está en dificultad. ¿Sabe qué? Yo saqué una deducción. Nosotros, hermanos, como cristianos, nos podemos volver terapeutas, logoterapeuta, con la palabra de Dios, ¿ah? Y una terapia sabia, ¿no es cierto? Una terapia que ayude. Cuando es necesario, hermanos, como dice Pedro, que estemos preparados, dice Pedro, para responder con sabiduría, con altura. Bueno, yo no lo soy, pero debemos irnos preparando para que cuando dice demanden de vosotros, en cuanto a la escritura, tengamos respuesta, ¿no es cierto? Escritura. Así que logoterapia, logopalabra, terapia, terapeuta. Sanan heridas, hermanos, causadas y a veces muy profundas y mucho más en la vida espiritual. ¿Cuánto nos hace falta? Yo estaba pensando, estoy dando unos mensajes de apostasía para Santa Cruz, ¿no? Y yo decía, ¿cuánto nos hace falta, Señor? ¿Ah? Restauración espiritual en estos tiempos. La apostasía, hermanos. Usted cuando se mete en este tema y va descubriendo en la Escritura, esto de la apostasía ha causado y está causando estrago, y más en estos tiempos en la iglesia. Ojalá nos afirmemos en el Señor y podamos ser unos logoterapeutistas, ¿no? Que traigamos consuelo, que podamos sentarnos en una mesa, a abrir las escrituras, tomar unos mates, dialogar. Hay tanta necesidad. Y voy terminando, ¿no? El último versículo con una corta consideración, verso 23. Dice, el hombre cuerdo encubre su saber. ¿Ah? Dice, mas el corazón de los necios publica la necedad. Y me toca esto a mí. Siempre que conocemos algo y queremos saber algo, nos atropellamos uno por el otro. Porque yo sé, porque yo conozco. Mire lo que dice el versículo. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Este versículo es una alabanza, ¿sabe qué? Del hombre cauto. Y esto me enseña mucho a mí. A veces queremos, ¿se acuerda Pedro? Pedro quería ser el primero. Buen hombre de Dios. Dios lo escogió. Tenía un gran propósito con él. Pero él siempre quería sobresalir. Y sus palabras, hermanos, a veces lo metían en problemática. Aunque todos te negaren, Señor, yo no te voy a negar. ¿Puede ser la realidad en Pedro? Pero Pedro es un campeón. Dice que después cuando el Señor lo miró, lloró amargamente. Que seamos así, ¿no? Cuando reconozcamos que hemos fallado, que nos humillemos y pidamos perdón. Así que este versículo es una alabanza al hombre cauto, pero una descalificación del imprudente. Proverbios 11, vamos para atrás, 11:13, y ahí nomás lo tenemos, dice, el que anda en chisme descubre el secreto. Bueno, ya dijimos algo recién, ¿no? Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Cómo nos cuesta esto? Seamos sinceros, hermano. Te cuento algo, hermano, pero no lo vas a decir. Y ya parece que mi corazón no aguanta. Y ya corro a la cocina y le digo, Mari, mira, me dijo que no contara nada, pero vos sos mi esposa, te voy a contar. Y ya descubrimos el chisme. Y Proverbios 20, para terminar, 19,
El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Qué importante es esto, ¿no? El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Hay algunos hermanos que no tienen reparo en lo que dicen. No tienen reparo ni en mucho. Yo lo que más me llama la atención, ¿no? Y nos cuesta todo eso también. Creyentes que son hijos de Dios y su lengua parece una fragua, hermanos, perdóname lo que digo. Una fragua igual que el mundo. Se comportan, usted lo escucha, claro, participan mucho con el mundo. No se apartan de las cosas de ellos. Y luego utilizan el vocabulario que ellos usan. Y sabe que esto nos denigra mucho, hermanos. Hace decaer mucho en la vida cristiana. Dice que el Señor nos ha sacado las cosas viejas pasadas. He aquí son todas hechas nuevas. Cuando hay una persona que habla tan fuerte así, no nos apeguemos a ella. Que nosotros seamos una reprensión para el mundo. Nunca ha pasado usted por la experiencia de estar presente en una conversación, ¿no es cierto?, en un grupo y que personas están divulgando y diciendo barbaridades. Cuando se dan cuenta y vuelven la cabeza y lo ven a usted y dicen, perdón, no sabía que estaba usted tal. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así con usted y conmigo, hermanos. Que podamos reflejar, ¿no es cierto?, aquello que Cristo ha puesto en nosotros. Bueno, este es el pensamiento que tenía para esta noche, que somos el hombre. Y el Señor me llevó al capítulo 12 de Proverbios, ¿no es cierto?, para sacar algunos ejemplos. Luego usted puede sacar cuánto más. Leyendo ese capítulo y otros más de Proverbios principalmente, ¿no es cierto?, va notando la diferencia entre un hombre y otro. Y usted dirá al final, ¿no es cierto?, oh Señor, yo quiero ser tal hombre. Yo se lo he dicho, Señor, me cuesta, pero yo se lo he dicho, Señor, ayúdame a convertirme en un hombre de provecho para esta sociedad, para mi familia, para mis hermanos. Y debemos orar unos por los otros, ¿no es cierto?, para que así podamos llegar a este conocimiento y a esta realidad de vida. Bueno, como dije, no habrá sido Esteban, ya sabemos, ¿no es cierto? A todos nos gusta escuchar a Esteban, pero el Señor ha traído este pensamiento a nuestros corazones y quizás sea y pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. A Dios sea la gloria y la honra, hermanos. Amén.